Saludos amigos y amigas del mundo internauta, ¿cómo están? Les habla el doctor Jorge Figueroa. Sí, hoy empezamos paliqueando de una manera diferente, porque es necesario que lo empecemos de esa manera. Nosotros en el día de hoy vamos a estar tocando un tema que ha movido al pueblo puertorriqueño, que lo ha puesto a pensar y específicamente a hacer unos cuestionamientos. El programa de Paliqueando hoy va a estar tocando el tema sobre la integración de perspectiva de género en el currículo escolar. Mucho se ha hablado, muchas personas se han expresado, pero es momento de que cada sector tenga la oportunidad de expresar un punto de vista. En el día de hoy, en Paliqueando, nuestros amigos internautas y amigas verán diferentes caras de la moneda. Punto de vista completamente objetivo desde la estructura de Paliqueando. Tendrán la oportunidad de entender el concepto de perspectiva de género, ver los puntos desde el punto de vista de una historiadora, el punto de vista de un sacerdote católico, desde el punto de vista de un psicólogo, desde el punto de vista de una trabajadora social y también desde el punto de vista de un pedagogo. Los invito a que disfruten este Paliqueando, que será definitivamente diferente. Y retornamos aquí a Paliqueando, amigos y amigas del mundo internauta. Estamos aquí, como yo les dije, desde un principio, diferentes perspectivas, diferentes visiones, porque de eso se trata el palique, ¿verdad? De hablar, de divertirnos, como decía Canales, y hablando sobre temas sociales. El programa de hoy tiene una relevancia muy importante dentro de la producción de Paliqueando, y es porque estamos tocando un tema que trabaja directamente con, y lo voy a decir en inglés, con el core de nuestra familia, con el core de nuestra visión y proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual es fundamental para nuestros niños y para que se eduquen. Como bien saben, estamos hablando sobre la integración de la perspectiva de género en el currículo escolar en el día de hoy, que como todos sabemos ya salió la carta circular de parte del Departamento de Educación de Puerto Rico. El profesor Rafael Román, secretario de Educación, la emitió hace unos días. Y también, dentro de todo, hemos visto cómo grupos a favor, grupos en contra se han expresado. Bueno, pues es nuestro deber en Paliqueando definitivamente darles a ustedes, nuestros internautas y nuestras internautas, la oportunidad de escuchar no solamente un planteamiento sensacionalista, sino los diferentes aspectos, las diferentes caras y todos los aspectos desde un punto de vista completamente diferente, y usted haga su propia conclusión. Así que tenemos en el día de hoy al amigo, el padre Carlos Pérez Toro, que es párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima y es parte del movimiento de Puerto Rico por la Familia. Saludos, padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, gracias por esta oportunidad de paliquear sobre estos temas. Estábamos locos con que estuviera con nosotros también y como bien sabes, en el día de hoy vamos a tener en este programa muchas visiones y que construye dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? A través del internet. Y nuevamente le damos las gracias. Padre Carlos, inmediatamente me viene a mí el planteamiento para preguntarle, ¿en qué se basa el planteamiento de ustedes, del Movimiento Puerto Rico por la Familia, básicamente, en no apoyar esta integración al currículo? Nosotros partimos de un principio constitucional de nuestro país que afirma que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que la función del Estado es subsidiaria y no sustitutiva. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice
que ese es el derecho más antiguo reconocido por ese tribunal. Y por lo tanto, los hijos no son criaturas del Estado. Nosotros, partiendo de ese principio, entendemos que la enseñanza de la ideología de género y la utilización de ese instrumento analítico que se llama la perspectiva de género infringe el derecho de los padres de tradición cristiana de transmitirle a sus hijos los valores y la visión de mundo que ellos consideran consistente con la tradición bíblica y nuestra tradición doctrinal. Por lo tanto, es infringir ese derecho por parte del Estado de una manera ilegítima. Y por eso nuestro planteamiento, partiendo de eso, nosotros entendemos de que el incluir la enseñanza de la perspectiva de género o de lo que nosotros llamamos la ideología de género, que es una ideología y no una ciencia, es impartir en nuestras clases y en nuestro sistema de educación pública un contexto ideológico sectario, innecesario para el propósito que tenía la Ley 108 del 2006, que decía que había que enseñarle a los niños y a las niñas la equidad de género en el contexto de la violencia doméstica de nuestro país. Ese mandato estatutario que se le dio tanto a la Procuradora de la Mujer como se le dio al Departamento de Educación para que desarrollasen un currículo consistente con esas inquietudes que la ley quería recoger, sobre todo la violencia doméstica, esta propuesta no responde, por decir así, a esas inquietudes legítimas que nosotros tenemos como sociedad y que evidentemente la tradición religiosa como nuestro país no se puede negar que a nuestros niños se le enseñe que existen estereotipos sociales que despojan a la gente de su dignidad. Y esa enseñanza, por decir así, en la equidad, que no es solamente las relaciones, no se debe circunscribir solamente a las relaciones entre el sexo masculino y el sexo femenino, las relaciones que se dan en sociedad, sino que debe incluir otras áreas. Uno piensa, por ejemplo, estereotipos sociales que despojan a la gente de su dignidad. Uno piensa cuando alguien viene de un residencial, donde ya existe un estereotipo de decir este es un criminal, o si alguien viene, por ejemplo, de un pueblo de la isla, o si alguien es extranjero. Es decir, la enseñanza en la equidad, que es una enseñanza, por supuesto, que nadie en su sano juicio se va a oponer, es algo importante. Claro, la equidad lo que busca es específicamente la justicia social. Claro. Eso está claro en diferentes aspectos. Entonces, claro, yo creo que nadie se debe oponer a la justicia social. A la justicia social. Lo que busca, no solamente a la equidad de género, sino también a la parte que tiene que suscribirse a la justicia de que todos tengamos acceso a la educación. Eso es justicia social. Pues exacto. De que todos tengamos también acceso a la salud. Eso es justicia social. Eso es justicia social. Entonces, de que todos podamos respetarnos. Eso es justicia social. Teniendo claro, unas perspectivas. Y que se respete en el conjunto de la educación pública la rica diversidad que existe en nuestro país, incluida la diversidad religiosa, al que no se le puede negar el derecho de participar en este debate democrático, presentando las intuiciones, por decir así, de valores que la experiencia religiosa es capaz de infundir en un corazón humano. Y me explico con un ejemplo. El cristianismo le enseñó a las personas, a la humanidad, a pensar en categorías de que todos los hombres son iguales. Uno lee un texto de la Sagrada Escritura donde aparece la primera vez que la iglesia se abre al mundo gentil, no judío, en la que aparece el apóstol Pedro visitando a Cornelio, que era un pagano, un gentil, y allí Pedro dice una cosa importante: Dios no hace acepción de personas. Eso que sin duda surge en un contexto religioso, la tradición cristiana a lo largo de 21 siglos ha sido capaz de traducirla con lenguaje secular y es parte del patrimonio de la humanidad. Todos los hombres son iguales. Hay otras experiencias religiosas nobles. Uno piensa en la tradición musulmana, o uno puede pensar en otras tradiciones del lejano oriente, y uno descubre que ese sentido de que todos son iguales, por ejemplo, uno piensa en la India, la división de las castas.
No, el cristianismo. Y los horrores que también pasan en la división. Pero fíjate, fíjate que en el fondo, Ajá. el cristianismo, esa intuición religiosa, ha sido capaz de transmitirla como un patrimonio para toda la humanidad. Ya pensamos en esas categorías, es decir, todos los hombres son iguales, sean cristianos o no lo sean creyentes o no lo sean. Es decir, no podemos, por eso, en el debate público, negarle el derecho a la tradición religiosa a hacer esas aportaciones que, vuelvo a insistir, traducidas con lenguaje secular, se convierten en patrimonio de todos. Padre Carlos, y ya que usted menciona, ¿verdad?, el cristianismo es su área de expertise también, además de ser abogado. Sin embargo, cuando usted menciona la Biblia, ¿verdad?, cuando yo voy a la Biblia, yo veo un libro sagrado para los cristianos, sin embargo, que no contribuye en el aspecto de la equidad. Me explico. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a las mujeres se le ven como madres, se le ven como prostitutas, se le ven como sirvientas constantemente. Nunca hay un patrón en que a la mujer se ve al mismo nivel que el hombre. Incluso los 4 testamentos que tiene, los Nuevos Testamentos que tiene el Evangelio, son los evangelios de los 12 discípulos hombres que trae el planteamiento. Siempre recordando que el Congreso de Nicea fue el que se encargó de hacer todo eso, ¿verdad?, de poner eso en ese ¿hay equidad o no hay equidad entonces? Fíjate que es interesante cuando tú lees el Evangelio, que Jesús rompe los esquemas, los estereotipos del contexto cultural donde él, por decir así, se movía. Primero, las que dan los primeros testigos de la resurrección no son los hombres, son las mujeres, que fueron las primeras que descubrieron no solo el sepulcro vacío, sino que también tuvieron la experiencia de encontrarse. Okay. Y ellas fueron, así lo llama la tradición, por ejemplo, María Magdalena la llama apóstol de los apóstoles. Por lo tanto, ya tú vas percibiendo de nuevo una intuición religiosa que el cristianismo, rompiendo esquemas, comienza a proponer la humanidad. Segundo, Jesús precisamente elige una mujer que se llama María como la figura central en todo ese inicio, por decir así, de la tradición cristiana. Tú te lees el Evangelio de Lucas y precisamente la figura de María, la mujer, es la clave para que se abra la puerta a ese movimiento revolucionario que la tradición bíblica llamará el nuevo camino. ¿Quién es? Una mujer. Segundo, tú vas viendo que el apóstol Pablo en sus cartas dice, ya no hay mujer ni hombre, gentil o judío, todos somos uno en Cristo, etc. Es decir, el cristianismo desde el inicio comenzó a entender, por decir así, a pensar en categorías de equidad, porque el ejemplo de aquel que rompió esquemas le enseñó, por decir así, a entrar en contacto con la mujer de un modo diverso. Evidentemente no es incompatible con la equidad la diversidad de los sexos, no es incompatible con la equidad la maternidad, no es incompatible con la equidad el reconocer que hay una diversidad y complementariedad de los sexos que se realiza de manera plena en el contexto del matrimonio como fundamento de la familia. El problema es, y lo has planteado muy bien, el problema es que la perspectiva de género y la ideología que la sustenta, que es la ideología de género, parte de un principio que aparece en la carta. La carta dice que, entre otras cosas, se va a enseñar, o sea, la feminidad y la masculinidad en los esquemas de la perspectiva de género son unas desigualdades creadas por la cultura patriarcal para someter a la mujer. Y el cristianismo parte desde el principio del primer libro de la Sagrada Escritura, que dice, hombre y mujer los creó, por eso los bendijo y les dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Es decir, el cristianismo reconoce que hay una diversidad y complementariedad de los sexos, que es un valor social que debe ser promovido porque, entre otras cosas, contribuye a la renovación generacional de un país. Precisamente esa diversidad y complementariedad de los sexos no es un valor indigno de la persona humana. Claro,
el problema de la enseñanza de la perspectiva como instrumento para la equidad, que es que parte de que hay una distinción que se hace contrapuesta entre sexo y, por decir así, función social, por llamarlo de alguna manera. Esa distinción entre sexo y función social para esta ideología de género supone que hoy tu masculinidad se puede expresar en un cuerpo femenino como tu feminidad se puede expresar en un cuerpo masculino. En el fondo no reconoce diferencias porque las diferencias las crean el contexto cultural. O sea, la cultura aquí, que ha sido una cultura patriarcal, ha tenido mucho que ver en esto, ¿verdad? Igual que la cultura patriarcal que nos presenta, en este caso, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Igual que la mayoría de las religiones, no nos tenemos que ir así porque el judaísmo también lo trae, el Islam lo plantea y vemos esto. O sea, y vemos niveles en donde yo considero principalmente que no hay equidad dentro de los planteamientos y dentro del liderato que tiene que ver dentro de las iglesias. Pero eso es otro tema que después hablamos un día de esto. Yo creo que la ficha del tranque, porque mire que todo lo que usted me ha dicho aquí está súper nice y bonito, pero yo creo que la ficha del tranque, padre, del movimiento de ustedes tiene que ver con esto. Y voy a citar la declaración de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña sobre la perspectiva de género. Usted me corrige, ¿verdad? Si estoy equivocado. Pero hay una parte donde, y cito, no aceptamos que se eduque a nuestra niñez en una ideología de perspectiva de género que plantea, entre otras cosas, que el género de la persona no es necesariamente el sexo con el que se nace, sino que es la persona quien escoge su género. Porque todo lo que usted ha hablado es chévere, pero recaemos en eso. Ese es el planteamiento que realmente mueve el tronco de lo que representan los valores cristianos en este planteamiento que usted me trae. Claro, porque no todos los roles de los sexos pueden ser reducidos a un dato de cultura. El ser hombre y mujer, sin duda hay elementos culturales que son, por decir así, que pueden ser superados. Por ejemplo, mi abuela utilizaba falda, nunca utilizó pantalón porque en su esquema de feminidad la mujer no debía utilizar pantalón. Ok, eso es un elemento, por decir así, superable. Y de hecho, en este contexto cultural, de una manera espontánea, nos damos cuenta que la vestimenta no tiene que ver nada, por decir así, con tu identidad femenina o masculina. Pero hay roles que no pueden ser reducidos a la cultura. Por ejemplo, el ser papá y mamá no son roles intercambiables. El vivir esa diversidad y complementariedad de los sexos en la institución del matrimonio como fundamento de la familia, la aportación que el hombre y la mujer en su diversidad contribuyen al desarrollo de un niño, son roles que no pueden ser, por decir así, reducidos meramente a la cultura. ¿Qué quiere decir esto en Arroyo Habichuela? La carta del secretario de Educación tiene una serie de referencias que son alarmantes. Por ejemplo, hay una referencia a la Ley 22 del 2013, una referencia de una ley estrictamente laboral, en la que yo participé en el debate sobre esa ley y en los cambios que se hicieron, por lo tanto conozco todo el desarrollo parlamentario. Es una ley estrictamente laboral. Es una ley donde no le da ningún mandato al secretario de Educación con respecto, por decir así, a la educación de los niños. Sin embargo, curiosamente, en esa se cita solamente un elemento de esa ley, que ellos hablan del discrimen por orientación sexual. Uno dice, la enseñanza de la perspectiva de género será, por decir así, se utilizará como justificación para enseñar que las orientaciones sexuales todas son iguales y tienen el mismo valor, por decir así, en nuestra sensibilidad moral. Eso es ilegítimo, porque yo puedo considerar, o sea, una cosa es informarle a los estudiantes de que existe diversidad en sociedad y otra cosa es emitir un juicio valorativo. Por ejemplo, uno le puede decir a un niño que en la sociedad hay budistas, que sí lo hay, sí, y como hay cristianos, pero una cosa es decirle en el contexto educativo que ser budista y ser cristiano es lo mismo, porque no lo es para un cristiano, como no lo será para un budista. Pero sin embargo tú le dices a un budista o a un cristiano
que respete la forma de pensar de ese budista o de ese cristiano, y que no menosprecie a ese budista y ese cristiano. De la misma forma que la perspectiva de género, según yo también he tenido la oportunidad de estudiarla y tan recientemente, dado el caso de que es algo que se está planteando, me llama mucho la atención que tiene que ver más allá de un mero planteamiento que tiene que ver con sexualidad, o es el respeto a la diversidad y el respeto a la equidad, el respeto a que las personas se plantean de una manera diferente y tú tienes que respetar esa visión. Pero fíjate, fíjate que ha dicho una cosa que es parte de la ambigüedad de la carta y es parte de la ambigüedad del debate público. El secretario ha dicho que esto no es una clase, pero ha dicho es un currículo transversal. No es cierto y no es correcto decir de que la sexualidad o la educación sexual no va a ser implicada en esa concepción ideológica, es mi planteamiento, porque por ser precisamente un currículo transversal, significa que la clase de sexualidad en la que está implicada esa ley 22, que era la que yo estaba planteando, sobre la orientación sexual en el contexto laboral, sí se le va a enseñar a los niños que una cosa es decir, hay que respetar la diversidad de los demás, una cosa es decir, tú tienes que ser fraterno con todo el mundo, y otra cosa es emitir un juicio valorativo. Decir en el contexto educativo que da lo mismo una cosa y la otra, eso no es función, por decir así, de la escuela pública. Sí, de la escuela pública. Eso es función del contexto familiar. Y por lo tanto, es lógico que para un país que tiene como política pública el matrimonio heterosexual como fundamento de la familia tradicional, lo que sí se le puede enseñar en el contexto educativo de nuestros estudiantes es que existe un modelo de familia que la sociedad ha determinado como política pública promover. Eso no es el planteamiento de la carta circular del secretario de Educación. A eso nosotros nos oponemos. Nosotros no nos oponemos que se le enseñe a los niños equidad. Es que el cristianismo desde el principio tuvo que enfrentarse a la diversidad. Es más, uno de los primeros autores cristianos, que se llamaba San Justino, que era filósofo, decía, nada de lo humano me es ajeno. El cristianismo ha sabido dialogar en la diversidad. El cristianismo, ha sufrido la persecución de los que no reconocen que la diversidad no es un problema, sino, por decir así, una oportunidad. Nuestro planteamiento es, incluso nosotros le hicimos propuesta. Yo le dije al señor gobernador, personalmente, el mismo día de las manifestaciones. Cuando fueron las 7 personas. Las 7 personas. Perdone que le interrumpa, pero es que ahí me llega ese planteamiento. Y no es que yo sea Mr. Equidad ni nada de eso, pero cuando yo veo 7 personas, 6 varones y una dama, que fueron el grupo de ustedes. Claro. Entonces, ¿pero por qué? ¿No había líderes femeninas en ese movimiento con ustedes? Es que equidad no significa tener el mismo número de cosas. Claro, no, yo estoy de acuerdo, pero volvemos a lo mismo. Yo lo estoy viendo desde un planteamiento y yo lo estoy viendo así. Yo veo que van 6 varones y una dama. Y entonces, ¿cómo yo voy a pensar de que, espérate, aquí hay múltiples sectores, no solamente del cristianismo, sino de otras áreas, porque el otro sector que promueve la integración al currículo está sustentado con muchas organizaciones. Entonces, yo como en ese momento me convierto en un mero espectador, la imagen que me estoy llevando nuevamente es de que, espérate, veo este grupo y este grupo es completamente fundamentalista en estos aspectos. Pero es que fundamentalismo no es sinónimo de que, de nuevo digo, no tiene que ver nada de que haya, por decir así, una equidad de números. Pero usted sabe a lo que me refiero. Sí, pero date cuenta que, por ejemplo, ese planteamiento que se puede plantear socialmente y que algunos lo ha planteado como la meta de lo que ellos entienden que es la equidad de los géneros, es decir, que tengamos las mismas cosas, etcétera. De nuevo digo, la diversidad no se opone a la igualdad. Y la equidad no es sinónimo de número. Es decir, no es que yo tenga la misma cantidad de pelo que tienes tú. Eso nunca va a pasar. Exacto, por ejemplo. Bueno, creo que yo pongo un tupé, pero... Exacto. Pero, por decir así, las 100.000 personas que estaban aquí,
que eran hombres, mujeres, niños, adultos, blancos y negros, por decir así. Si tú ves el grupo que estaba allí, no había tampoco ningún negro. Y eso no significa que se excluye, por decir así, a los negros de este debate social. O sea, no veamos el problema de la equidad como una cuestión numérica. Es, por decir así, es reconocer que la diversidad no se opone a la igualdad cuando las mismas oportunidades y expectativas se les reconocen a todas las personas en este país, reconociendo que hay una diversidad y reconociendo también que la igualdad no, por decir así, no hace neutra la diversidad, porque la diversidad nos enriquece, como enriquece el universo. Claro. El universo no todo es el mismo color, no todos tenemos el mismo tamaño. Ese, por decir así, cuando yo le planteaba al señor gobernador en nuestra conversación, nosotros le dijimos, mire, esa carta que usted va a plantear, que nosotros nos oponemos a utilizar el término perspectiva de género, nos oponemos a utilizar el término ideología de género. Mire, incluya tres cosas en la carta. Uno, primero digan que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que la función del Estado es subsidiaria, no sustitutiva, como ha dicho nuestro Tribunal Supremo. Segundo, incluya en la carta que no podrá utilizarse la enseñanza de la equidad de género para adelantar ninguna agenda educativa con respecto a la orientación sexual. 2. 3. Utilice términos reconocidos, por decir así, internacionalmente sobre el término equidad, que no sean incompatibles, por decir así, con nuestros planteamientos culturales en nuestro país. Me explico. La carta hace una referencia preocupante a lo que llama el Consenso de Montevideo del 2013. El Consenso de Montevideo es una reunión regional de países latinoamericanos con algunos países internacionales, europeos y los Estados Unidos, etcétera, para la implementación de la Conferencia del Cairo con respecto a cuestiones de naturaleza económica en la región. Ese consenso de Montevideo tiene varias conclusiones en distintas áreas, no solamente en el área educativa o en el área de la juventud, pero en el área educativa es preocupante. Primero, porque habla de derechos de los niños y los jóvenes desligados completamente de la vinculación y del contexto de la familia, porque habla de una introducción gradual en la enseñanza educativa y en programas sobre la enseñanza de la orientación sexual, del género, la perspectiva de género, etc. Fíjense si es tan inaceptable el Consenso de Montevideo que un país soberano, Guatemala, hizo varias indicaciones cómo iba a implementar ese consenso en su país. Uno, recordó primero que nosotros en nuestro país reconocemos que los padres son los primeros educadores de sus hijos. 2, que para nosotros género debe ser entendido hombre y mujer. 3, que para nosotros la enseñanza educativa de los niños tiene que ser consistente con nuestra Constitución, con nuestros valores, con nuestras tradiciones, etc. Eso es Guatemala. Guatemala. Entonces, uno ve las preocupaciones de Guatemala sobre el Consenso de Montevideo, que es una de las autoridades internacionales de escaso valor jurídico en Puerto Rico, dicho sea de paso, de escaso por no decir nulo, porque en Puerto Rico ese no es un protocolo, por decir así, ratificado por los Estados Unidos. Pero es para nosotros preocupante. Si Guatemala ya manifiesta preocupación sobre algunos elementos que nosotros hemos dicho sobre la enseñanza de la perspectiva de género, usted imagínese, nosotros le decíamos al gobernador, mire, incluya estas cosas mínimas. Haría aceptable para nosotros una enseñanza de la equidad que tuviera esto. No incluyeron ninguna. Hicieron referencia a tratados internacionales, vuelvo a referirme al Consenso de Montevideo, que ha suscitado profunda preocupación en un país como Guatemala. ¿Cómo nosotros no vamos a manifestar preocupación máxime cuando el día de la presentación de la carta por el secretario de Educación, ¿quién estaba al lado del secretario de Educación? Estaba la presidenta del movimiento que yo le llamo sectario y anticristiano, que se llama Matria, que es un movimiento social que dice la promoción de la mujer, en la que esta señora, durante los últimos años,
se ha pasado públicamente en unas diatribas e insultos contra el sector religioso y que como se le ha presentado en el debate público, ella misma hace más o menos como 2 años escribió un artículo en el Nuevo Día que decía lo siguiente, se llamaba Mojiganga, decía ella, destruir la sociedad tal como la conocemos es, por decir así, no son palabras textuales, es parte del proyecto de los que queremos una sociedad en equidad. Y ella dice, yo hablo desde mi perspectiva de atea, de revolucionaria, de no heterosexual, etc. Si esa es la persona que tiene al lado, si estas referencias internacionales son preocupantes, si leyes que no tienen que ver nada con el sector educativo, uno dice, ¿qué es lo que le van a enseñar a mis hijos? Bueno, lo que pasa es que yo no me puedo basar en la opinión de una persona y esa es su opinión personal. O sea, pero la carta no, pero la carta circular de la misma forma que usted está hace hincapié en la declaración de Tailandia. La declaración de Tailandia de 1990. Hace también hincapié en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Claro, pero no estoy de acuerdo contigo y en eso no podemos concurrir, ¿no? No, es que no vamos a concurrir. Claro, de eso se trata el programa. Porque recuerda. Pero tengo Coca-Cola. Claro, eso es bueno, así podemos seguir nuestro diálogo. El tener al lado una persona y ser parte de los que participaron en esa conferencia de prensa. Ajá. Y parte del gobernador, no, del secretario de Educación. El secretario de Educación. Claro. Sí, eso o sea, es fuerte, dime con quién andas. Oye, y te diré con quién eres. No es fuerte, pero fíjese. Y ahora fíjate, y tú haces referencia a una serie de, por decir así, de consensos internacionales o de acuerdos internacionales. De nuevo digo, esas referencias son curiosas. Primero, porque tienen escaso valor jurídico. Primero, porque no son consensos reconocidos por la ONU como parte, por decir así, reconocidos por los estados. Son a veces frutos de expertos, algunos países los reconocen, otros no. Y en algunos de esos consensos internacionales de lo que hace referencia a la Carta, han habido preocupaciones de algunos sectores internacionales de países que manifiestan hay algunas cosas que no son consistentes con nuestros valores y principios. Yo le decía al gobernador, mire, yo no puedo pedir a Puerto Rico menos de lo que un país soberano como Guatemala ha hecho, defender su identidad de valores, defender sus principios constitucionales. Los papás son los actores del proceso educativo de sus hijos. La función del Estado es colaborar, defender lo que son nuestros principios. Es decir, nuestras visiones de qué es el género, nuestras visiones, cómo hay que enseñarle a nuestros hijos en el contexto público, nuestros valores, etc. No, hombre, padre, vamos a darle rewind al cassette. Vamos a dar rewind al cassette, como decíamos en los 80. Hay una parte de usted ha hablado de que hubo unas expresiones del secretario de Educación junto a tal persona, ¿verdad? En este caso, usted fue claro a quien citó. En ese aspecto, sin embargo, el montón de veces usted se siente indignado por eso. Por eso. Pero mire, porque el secretario tendría que explicar yo me siento cuál es el sentido de eso, de esa persona que está allí. No, pero yo le voy a decir a usted cómo yo me siento indignado. Yo me siento indignado cuando el gobernador de Puerto Rico le permite a cualquier, y voy a ser amplio en esto, pero todos sabemos a lo que me refiero, a cualquier miembro de una iglesia, habiendo aquí una separación de iglesia y Estado, levantarse y hablar desde el púlpito, desde el estrado, que dice gobernador de Puerto Rico al frente, bien grande, como si básicamente estuviera dándonos instrucciones a nosotros. Eso a mí sí que porque yo no lo veo, no porque la persona me esté hablando quizás algo chévere, vamos a ponerlo así, porque yo veo en este caso al Estado, a un Estado soberano de otro lado, diciéndole a mi país lo que tiene que hacer.
¿En qué sentido? Oh, definitivamente. Cuando yo veo en este caso, una expresión del arzobispo de San Juan, y porque usted dio un ejemplo de una expresión de una joven al lado del secretario de Educación. Cuando yo veo al arzobispo de San Juan, que es representante inmediato, ¿verdad?, del Vaticano, aquí en Puerto Rico, no, que es un estado. No, pero no es correcto de que el arzobispo sea representante del Estado soberano del Vaticano. Okay. Hay que hacer una distinción en lo que es iglesia y de lo que es el Estado soberano del Vaticano. Perfecto. El representante se llama el nuncio y está en Washington, D.C. Y representa un Estado soberano. Aquí en Puerto Rico yo lo veo en ese estado, desde esa perspectiva. Cuando se presenta hacia esto, yo veo una imposición de un Estado soberano como es el Vaticano diciéndome a mí lo que tengo que hacer. Eso a mí no me gusta. Pero yo te estoy hablando de mi sí, no, que es un acto personal. Claro, no, pero es que yo creo que es importante hacer varias distinciones, porque precisamente eso es parte, pienso yo, de la confusión que existe en el debate público. No es lo mismo que la señora que preside Matri esté al lado de la presentación de una carta donde ella fue parte de ese proceso y donde incluso ella será parte, por decir así, de los talleres educativos que se darán a los maestros. Eso es distinto a que un religioso en el púlpito, como dices tú, o desde el estrado del gobernador, haga una oración, haga expresiones. ¿Por qué? Porque nuestro Tribunal Supremo, de nuevo, ¿cómo es la separación de iglesia y Estado que nosotros concebimos? No la que concibe Pepito, Trucutú de la esquina, sino cómo nosotros hemos concebido que es esa separación. Primero, la separación no significa que, por ejemplo, una persona en su carácter individual pueda participar en el debate público o dirigirse a los senadores o representantes desde su posición religiosa. No es silenciar la diversidad religiosa. Algunos lo han entendido así, sí. Pero, y es importante, el último caso que, por decir así, determinó el Tribunal Supremo, este caso se llama Town of Greece versus Galloway. Ese es un caso precisamente de una mujer atea que asistía a unos town meetings donde en los Estados Unidos, que es muy común para la participación por decir así, de todos los constituyentes en las decisiones que toman los municipios con respecto al bienestar por decir así, del municipio o del pueblo. Esta señora planteó que ella primero era atea y que no veía con buenos ojos que un religioso, allí se traía un rabino, se traía un imán, un sacerdote católico, un pastor evangélico, diera una oración desde el estrado público, por decir así, del municipio. El Tribunal Supremo le dijo dos cosas que van más allá de la oración. Uno dijo, primero, en un país de la diversidad no se le puede negar a los creyentes que con su lenguaje religioso expresen las mismas inquietudes de aquellos que no son creyentes. Uno. Dos. Esta señora tiene que entender que nosotros entendemos separación de iglesia y Estado como coacción. Y dice, desde el inicio de nuestra experiencia constitucional hemos entendido que no es coacción cuando personas adultas, en el contexto de, por ejemplo, legislativo o en ese contexto de debate público, un sacerdote, un rabino, un imán, un creyente se dirige al público con su lenguaje religioso, que puede ser oración, que puede ser amparado en la Sagrada Escritura. Yo creo que se debe hacer esto porque dice, tienen el mismo derecho. Le dice a la señora, mire señora, usted tiene dos alternativas. Primero, debe aprender a escuchar que en una sociedad de la diversidad hay también gente religiosa que tienen derecho a expresar su opinión. Y segundo, usted tiene otra opción. Espera que termine y entra al meeting. Dice el tribunal, eso es distinto en el contexto de las graduaciones de las escuelas públicas. Allí nosotros hemos dicho que ese contexto sí es coacción para esos estudiantes, pero en el contexto público no. Por eso es bien importante, no es comparable tener a Matria, porque de nuevo digo, así como el religioso que habla desde el estrado del gobernador tiene derecho constitucional a hacerlo. Segundo, además que en ese estrado han hablado desde el presidente de Santo Domingo hace poco, Lo etcétera. que pasa es que en Estados Unidos yo no vería que eso sucede. ¿En qué sentido?
en las instrucciones como tal, eso por ejemplo, entonces yo no lo veo. Pues fíjate, el Papa Francisco va a hacer un viaje ahora a Estados Unidos en septiembre. El Congreso americano, en las dos cámaras, se va a reunir para escuchar al Papa hablar desde el Congreso. Oye, pero es que los otros días, ¿quién fue? Fue Benjamín Netanyahu. Oye, volvemos a lo mismo. Pero, estamos hablando de otra perspectiva. No, para que tú puedas entender que el religioso, en el caso... Pero es que el Papa tiene un gran ejército. Sí, claro, tiene por decir así. Vamos a hablar así. El ejército celeste. No, el celeste nada más no, porque cuando tú tienes, ¿cuántos católicos hay en el mundo? Sí, son millones. Es la religión cristiana más grande del mundo. Estamos hablando, es un ejército. Claro. Estamos hablando ahora, de y lo presentaba muchos años Delano Roosevelt y lo presentó Truman muchas veces. Claro, cuando lo hablaron. Eso no es amenaza y eso no infringe la separación. Ahora, en el caso de Matria, le toca al secretario de Justicia determinar y decir, oiga, esta persona sin duda es una amenaza para el sector religioso, no representa el respeto a la diversidad. Esta persona fue una de las que habló en su conferencia de prensa, ha contribuido a este desarrollo y va a dar talleres. Nosotros queremos saber si usted concurre o no con lo que está diciendo esa señora, porque usted la está presentando como parte, por decir así, integral de ese proceso educativo de la enseñanza de la perspectiva de género. Ahí sí tenemos derecho a exigir. ¿Por qué? Porque en este país hay un sistema constitucional donde se reconoce que nuestro sistema público será libre, gratuito y no sectario. ¿Qué tiene que ver dentro de la carta, de esa carta básicamente de la declaración de la Conferencia Episcopal, lo que tiene que ver con colonización ideológica? Bueno, esa fue una expresión. Esa fue una expresión que utilizó Papa Francisco en su viaje que dio hace varios meses a Filipinas, en la que le recordaba a los filipinos que ellos tienen unas tradiciones y unos valores que se expresan en instituciones como por ejemplo la familia, que deben no solo proteger y promover, sino que deben evitar aquellos modelos que intentan infringir, por decir así, esa soberanía de valores. Por lo tanto, cuando ellos están diciendo eso, claro, están diciendo, algunos pretenden imponer modelos que son contrarios, por decir así, a nuestros valores y a la política pública del Estado Libre Asociado. Y a la familia tradicional, que es lo que ustedes están. Claro, a la familia tradicional que dice nuestro Tribunal Supremo que es la política pública promover la familia tradicional, por decir así, cimentada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Que no queramos esa política pública, vamos al soberano. Una madre soltera, ¿cómo lo traemos dentro? Claro, como una madre soltera, como en el caso, como puede suceder un padre divorciado, tiene el mismo derecho que cualquier otro ser humano de educar a su hijo conforme a su conciencia. Cuando el Estado tiene que decidir, promueve aquellos valores que él considera que son las condiciones óptimas. Cuando se dan situaciones de hecho, madre soltera, hijo que se le muere papá y mamá, el Estado tiene que buscar a que en esas condiciones, por decir así, sean las mejores condiciones para el mejor bienestar del niño. O sea, el Estado tiene unas instituciones, por decir así, estas son las condiciones óptimas. Condiciones óptimas es que todo el mundo tenga una salud excelente. Hay gente que nace sin salud. Pues entonces vamos nosotros a buscar remedios para poder responder a esa necesidad concreta. Eso sucede también en el contexto de la familia. Nosotros no estamos diciendo en ningún momento que vaya la guagua por decir así, del departamento de la familia y le quite a la madre soltera el niño. No. Nosotros estamos diciendo tu Estado intenta ayudar a esa madre para que pueda cumplir de la manera, por decir así, óptima la responsabilidad educativa. Ahora, Estado, cuando tú tienes que promover algo que tú entiendes que es lo mejor, el Estado dice, yo entiendo que lo mejor es que un niño esté con papá. Me llama mucho la atención la parte de colonización ideológica. Pues me llama mucho la atención porque eso no es lo que hizo el cristianismo. Colonización ideológica. Mira, el cristianismo evidentemente lo ha dicho el Papa. Esto es un país colonizado, más de 500 años. Es más, hay generaciones de gente colonizada. El pensamiento es colonizado. Pero mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que tenemos una sensibilidad mucho mayor, lo que son las imposiciones coloniales, de lo que podían tener los hombres en el siglo XVI. Era lo habitual, etc. Y el Papa Juan Pablo II decía que la evangelización de América tuvo luces y tuvo sombras. No todo lo que había en el continente americano era digno del hombre, desde los sacrificios humanos
sobre allá en la montaña del Tepeyac, etc. Evidentemente el cristianismo aportó. ¿Que hubo luces y sombras en ese proceso? Claro que sí lo hay. Hoy somos mucho más conscientes que la diversidad es un valor y no un problema. Por lo tanto, somos más conscientes de los problemas de la colonización. Claro que sí. Y en este contexto histórico surgen esas palabras. ¿Que aquello tuvo luces y sombras? Por supuesto que sí. Así camina la historia. Nosotros, que ahora ahora nosotros tenemos el poder, por decir así, y la conciencia, que las cosas tienen que ser distintas a nivel social. Claro que nos tenemos que oponer a esa imposición ideológica colonial que no sirve a los mejores intereses del desarrollo de la dignidad humana. Basado desde la perspectiva de ustedes. No, basado desde la perspectiva de nuestra política pública, de nuevo digo, nuestro Tribunal Supremo ha dicho, es política pública del Estado Libre Asociado de promover la familia tradicional cimentada en el matrimonio de un hombre y una mujer. No desde mi perspectiva, desde la perspectiva de todos como puertorriqueños. Puede ser que yo no piense que eso es así, muy bien, yo entiendo que tienen derecho los que piensan distinto. Ahora, el proceso democrático no es la imposición desde la minoría, sino es la persuasión de la mayoría, es decir, ir a la legislatura o en el caso de cosas que son fundamentales, como creemos nosotros, que es la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, pues ir al soberano. ¿Quién es el soberano? Todos. Todos somos el soberano, por decirlo así. Pues ya hay una carta circular. Ya hay una carta circular, es cierto. Ahora nosotros, y es... Los otros días vi que, no los otros días, recientemente, ya hay alguien pensando en una demanda. Bueno, evidentemente ya hay una carta circular. Ahora vamos a ver cómo se va a implementar. Evidentemente el secretario de Justicia ha dicho primero, y eso es importante volverlo a subrayar, que esto es un currículo transversal. Por lo tanto, todas las clases, incluidas las clases de salud, etcétera, van a tener ese currículo transversal de enseñanza de la equidad de género, cimentada en ese análisis, por decir así, de la realidad, que se llama la perspectiva de género. Ha dicho el secretario que se le va a dar guías a los maestros. Ok. Evidentemente, cuando esas guías lleguen al salón, ¿cuál es el camino que se ha seguido en los Estados Unidos donde estas batallas se han dado? Se han seguido dos caminos. Uno, hay un camino estatutario, que es el camino que han seguido muchos estados, que se llama opt-out. Es decir, que el padre tiene derecho a cuestionar, por ejemplo, una enseñanza concreta a su hijo y puede sacar a su hijo y decir, mi hijo no va a esa clase. Ese camino no lo tenemos en Puerto Rico, pero ha sido el camino que han seguido algunos estados, precisamente para el respeto a la diversidad. Ok. Segundo camino. Han seguido en los tribunales dos caminos. Uno, no ha llegado todavía un caso al Tribunal Supremo sobre las cuestiones de currículum. Vamos a empezar por ahí. Todas las decisiones del Tribunal Supremo sobre el derecho de los padres a educar a los hijos conforme a su conciencia son llamativas. Siempre la gente, me acuerdo del caso Wisconsin versus Joder. Ese es un caso de los Amish, donde el Estado quería obligar a los padres que enviaran a su hijo a la escuela superior. El Tribunal Supremo le ha dicho no. Los padres son los que tienen que determinar lo que es el mejor bienestar del niño. Solamente tú puedes infringir ese derecho si está en peligro el mejor bienestar y tú tienes que demostrar que tienes un interés apremiante. Ok, ese es, por decir así, el criterio del Tribunal Supremo. No se ha aplicado nunca por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Estados Unidos, a las cuestiones curriculares en el sector público. Sí lo ha hecho el Tribunal de Boston, de circuito. ¿Qué ha dicho Boston? Boston ha dicho que el papá tiene, cumpliendo ese mandato del Tribunal Supremo, el papá tiene derecho, dice, hasta el portón de la escuela. Es decir, antes de llevar a la escuela pública al hijo, tiene que determinar si lo lleva a escuela privada para que le enseñen como yo pienso, pero si lo lleva a la escuela pública, dice Boston, cuando pasa del portón, ahí ya no puede determinar las cuestiones curriculares. Ok, eso dice Boston. Los tribunales de circuito más o menos han seguido ese mismo criterio, pero los tribunales de circuito han seguido también otro segundo criterio. Cuando en el contexto escolar alguien cuestiona un planteamiento, un estudiante, un papá, tienen derecho en el contexto de la escuela pública a que se escuche la versión contraria. Por lo tanto, así como
Pueden presentar una versión curricular, los padres pueden exigir, o los estudiantes, yo quiero escuchar la otra versión. Ok. Vuelvo a insistir, no ha llegado todavía el caso curricular al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Que yo entiendo cuando llegue será consistente con lo que yo estoy planteando, pero la realidad es que Boston ha dicho hasta el portón. Después del portón decidan los otros. Pero, dice, pero después del portón se tiene que promover la diversidad en el sector público. ¿Qué yo le digo a los papás y lo que le diré a los papás cuando yo publique la carta que estoy a punto de terminar para mis fieles? Uno, los maestros, según el Tribunal Supremo, uno no puede ser obligado a ser portador de una ideología, por más interés que tenga el gobierno, no me pueden obligar porque ese es mi derecho de la primera enmienda. Por lo tanto, maestro, cuando tú recibas las guías para la implementación de esta política del Departamento de Educación, tú las revisas. Si tú crees que es inconsistente con tu conciencia cristiana, tú se la vas a llevar a la principal y le vas a decir, lo siento, esto yo no lo doy. Ese es un camino, el camino de los maestros. Papás tienen dos caminos. Uno, papá le puede escribir una carta a la principal advirtiéndole, mis hijos no van a participar en una enseñanza educativa inconsistente con nuestros valores si la enseñanza estriba tal y tal y tal. Papá le escribe esa carta. Tienen dos opciones, decir, mi hijo no va a esa clase, esa enseñanza no es consistente. Segundo, usted ha dado esta versión, ahora yo quiero escuchar otra versión, por lo tanto yo voy a invitar a una persona para que dé la otra versión. ¿Eso qué formaría? Un caos a nivel educativo. Evidentemente, ¿qué va a formar? ¿Cuál puede ser la consecuencia? Uno, en el caso de los maestros, el secretario ahora ha sido más prudente al ver la inquietud social sobre este tema, pero al principio dijo, pueden haber consecuencias administrativas si un maestro se niega a implementar, por decir así, estos criterios educativos. Ese es el caso, si llegase, que puede terminar en el Tribunal Supremo. ¿Esto es un favor político que se le está haciendo al gobierno? Fíjate, yo... Porque esto es un planteamiento. No, fíjate que aunque yo he sido crítico de esta política, por decir así, de esta implementación educativa, tengo que reconocer de que hay unas inquietudes legítimas. O sea, yo puedo ver que hay sectores del país, cuando hablan de perspectiva de género, o cuando hablan de equidad de género, que aunque tal vez ideológicamente estamos distantes, las inquietudes que tienen son legítimas. Yo reconozco la legitimidad del gobierno en querer atajar el problema de la violencia doméstica, de los estereotipos que deshumanizan y de buscar alternativas. Yo entiendo que esta no es la adecuada. No creo que haya un favor político. Sí entiendo que en esta administración hay grupos de presión minoritarios que no representan la mayoría silente de este país, que curiosamente han tenido un influjo decisivo sobre este gobierno. Imagínate, nosotros le hicimos no solamente propuestas para mejorar la carta, nosotros incluso le hicimos propuestas alternativas que no eran de carácter ideológico y que se iba a enseñar en valores democráticos. Es más, la propuesta que nosotros le dimos, que ha sido aplicado casi en 6 países latinoamericanos sobre el problema de la violencia, etcétera, que además tiene estudios científicos que han demostrado, por decir así, su eficacia. Nosotros se lo propusimos al departamento, al secretario de Educación. Su respuesta es que no teníamos fondos para comprar libros. Se despachó, por decir así, de esa manera. Nosotros hemos dicho a los que promueven la perspectiva de género o esta enseñanza de equidad de género, hemos dicho, ustedes tienen pruebas científicas que esto ha mejorado, que ha mejorado realmente donde se ha aplicado. Yo les he presentado el caso de Finlandia, que casi me comieron, donde allí tienen una política pública de equidad. Política pública que va desde principios de mediados del siglo XIX, primer país donde la mujer votó, donde las posiciones públicas están casi numéricamente, como te gusta a ti, numéricamente casi están a la par, casi a la par. No, pero ¿verdad? Metodología híbrida para trabajar. Pero fíjate, Finlandia esto, pero yo le puedo mencionar unos cuantos que han sido exitosos. Nueva Zelanda, Suecia, África del Sur. También. O sea, que es cuestión de buscar. Es que ¿sabes lo que pasa? Voy a mencionar un librito, una información bien chévere para los amigos.
Pero déjame decir esto, fíjate. Tú has dicho, yo te hablo Implementing curriculum change to fight poverty and promote gender equity, mathematics and science education in South Africa. Fíjate Mira que qué chévere está eso, ¿tú sabes por qué? Fíjate Porque que está tan chévere que transversal completamente, pero, estamos utilizando... Pero fíjate qué curioso, has dado el ejemplo de South Africa, que tal vez no es el mejor, donde las disparidades entre la población negra y la población blanca y la mujer negra son tan dispares que son un insulto a la dignidad humana. Tal vez ese no es el mejor ejemplo de la lucha por la equidad. Ahora, yo te estoy trayendo el libro y donde se está trabajando. El libro, en África del Sur se están haciendo unas cosas increíbles. Pero mira, mejor que eso, Ajá. y en la carta que yo te recomiendo leer, que yo voy a tener, yo cito ahí un estudio. Yo lo voy a leer, seguro que sí. Claro que sí. Yo cito ahí un estudio de la ONU sobre la enseñanza de la perspectiva de género en el contexto de hombre y mujer. 58 programas. Y te vas a sorprender lo que la misma ONU dice, en la que dice, porque son programas, por decir así, que intentan implementar la equidad de diversas maneras. Violencia doméstica. Solamente hemos podido ver algún tipo de éxito. Han tenido algún factor de violencia doméstica. 28 casos. ¿Qué quiere decir? Algunos 3 o 4 han manifestado cierta mejoría. Porque el problema de la violencia doméstica, la gran mayoría, ellos mismos dicen, nosotros no hemos visto. No es un problema que se puede resolver, por decir así, de una manera. En el caso de Finlandia, que es el caso que estoy planteando, pretender que simplemente un cambio de mentalidad de Finlandia es un caso eficaz, por decir así. El problema de la violencia doméstica me parece que es pensar que el océano cabe en un boquetito en la playa. Lo que nosotros planteamos es... La violencia doméstica es un problema aquí complejo. Pero es un problema... Es un problema complejo. Y desde la perspectiva de género se trabaja... Bueno, no, fíjate que... Y se trabaja... Mira, yo tengo en la carta, lo vas a ver, 2 estudios en los Estados Unidos interesantes, donde se ha visto personas que ya son victimarios de violencia doméstica. Y se le ha intentado aplicar distintos programas. A veces son programas, cambios de mentalidad, enseñanza de perspectiva de género, o sea, de superar esas... Claro, no es una carta vallas, lo que usted me va a... No, yo intento de que la gente pueda ver... Espérame bien, ¿una carta vallas o una carta vallas? Yo espero que no. Okay. Pero yo espero que no. Pero cuando tú ves allí, las estadísticas presentan que aquellos que han seguido, por ejemplo, el camino penal, aquellos que han seguido, o el camino, por decir así, del diálogo formativo y educativo, dice, no vemos diferencias significativas de que no son reincidentes en la violencia doméstica. De nuevo digo, esto no es para decir, no es para decir de que a los niños no hay que enseñarle a superar estos estereotipos deshumanizantes. Lo que yo digo es que el problema de la violencia doméstica es un problema complejo. Es un problema en el que, por ejemplo, en el caso de Finlandia, se ha visto estudios, problemas de alcoholismo. Es un país con altas tasas de alcoholismo. Problemas de violencia en el hogar, porque es un país donde la vida social es casi mínima. Se han dado distintas, por decir así, causas de esa violencia doméstica. No es porque se le... O sea, lo chévere de este país que tenemos, Padre Carlos, de este país que en el día de hoy, es que ya mismo van a haber compañeros que van a estar aquí, que me van a presentar. Claro. Y esa es la chulería de esto. Eso es lo bueno. Así que, mire, yo le doy las gracias definitivamente por haber estado conmigo en este programa. ¿No? Hemos gozado un montón y de eso se trata. Claro. Así que nada, le doy muchas gracias por haber estado gracias por esta oportunidad. Porque yo creo que nuestro país tiene necesidad de rescatar la plaza pública, donde el pueblo debatía en la diversidad los distintos temas que preocupaban, por decir así, al pueblo. Y estas oportunidades que dan los medios, donde la gente escucha, ve versiones distintas, estudios, claro. Y volvemos a lo mismo dentro de este país que, como decía la revista de Canales, y de una forma amena, pues usted pone y expone su punto de vista. Y diferimos. Y gozamos. Y lo importante es que tengamos un pueblo que esté claro, que tenga las opciones, que vea más allá y que esté debidamente informado. Que no se deje llevar simplemente por sensacionalismo. ¿Está bien? Gracias, Padre Carlos, por haber estado en este paliqueando y seguimos para adelante. Gracias. Muchas gracias.
¿Les gustó el paliqueando de hoy? Les dije que iba a ser diferente este paliqueando. Queremos darle las gracias definitivamente a la doctora Yolanda López, al padre Carlos Pérez, también al profesor, al doctor Julio Santana, a la doctora Mabel López y también, por supuesto, al doctor José Encarnación, que estuvieron en el día de hoy dándoles y llevándoles un mensaje a todos ustedes desde diferentes puntos de vista. No es cuestión de estar a favor o en contra, es cuestión de escuchar, de entender y tú llegar a tus propias conclusiones. Le doy las gracias a la profesora Rosario Meléndez Centeno, al amigo Radamés Barreto y definitivamente a nuestro decano, el doctor Luis Mayo Santana, por todo el apoyo que nos han dado en Paliqueando siempre y específicamente en el día de hoy en este programa que hemos producido con mucho cariño para todos y todas nuestros amigos y amigas internautas. Algo bien importante, les recomiendo el libro Imagen de la mujer deportista puertorriqueña de 1960 al 2014 de la doctora Delia Lizardi Ortiz. Si tienen una oportunidad, denle una ojeadita a ese libro, cómprelo, téngalo en su biblioteca. A mí me ha fascinado el libro. Nada, amigos y amigas del mundo internauta. Nos vemos la semana que viene en otro Paliqueando. Les hablo el doctor Jorge Figueroa.